El tema que hoy queremos compartir con ustedes titula ¿Por qué soy así? Haciendo referencia a aquellos aspectos de nuestra forma de ser que en algún momento hemos querido eliminar porque los consideramos que nos traen problemas. Todos reaccionamos muchas veces con ira, con tristeza, con miedo, debido a que somos seres humanos y eso es perfectamente normal en nuestra vida, reaccionar de esa forma. Pero el problema surge cuando percibimos y nos damos cuenta que este tipo de reacciones nos traen problema. Reconocemos que ser de ese modo no es conveniente para nuestra vida, para las relaciones humanas que entablamos con las demás personas. Entonces, es perfectamente normal reaccionar de esa forma. Sentimos, por ejemplo, miedo, susto, tristeza, ira, y esto es completamente normal. Las actitudes y los sentimientos que se derivan normalmente de emociones negativas se convierten en lo que muestra esta figura, que son la envidia, la inseguridad, la hipocresía, la soberbia. Son reacciones, actitudes, sentimientos que se derivan de emociones negativas experimentadas durante las primeras fases de desarrollo. En buena cuenta de lo que estamos hablando nosotros es de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Etimológicamente, personalidad significa máscara. Se deriva de esa frase que es una máscara. Dicen los entendidos que se forma de 0 a 7 años. Su base son las emociones, que con el transcurrir del tiempo se convierten en sentimientos y luego en una forma de pensar que finalmente se expresa en un comportamiento. Durante los siguientes años, a partir de los 7 años hacia adelante, la personalidad se robustece. Ponemos énfasis en que es máscara porque hacia afuera mostramos algo muchas veces contrario a lo que sentimos. Hay dos aspectos, dos naturalezas en nosotros, una que exteriorizamos y otra que ocurre dentro de nosotros y la cual generalmente nos la reservamos. Entonces, es la personalidad de la que vamos a hablar el día de hoy. Sabemos que en la personalidad intervienen dos aspectos muy conocidos que son el temperamento y el carácter. El temperamento son aquellas cualidades adquiridas biológicamente por herencia de nuestros padres. Y el carácter es todo aquello que aprendemos después. Si hablamos de las emociones como base de la personalidad, son vivencias temporales de corta duración que se pueden experimentar en forma agradable o desagradable. Pueden ser muy intensas o muy tenues. Un ejemplo, camino por la calle y de repente sale y me encuentro un perro que no sé de dónde apareció y me quiere morder. En ese momento me pongo tenso, mi ritmo cardíaco se incrementa y trato de defenderme de la posibilidad de que ese perro me muerda. Viene el dueño, se lo lleva y lo que he experimentado en ese momento es una emoción. ¿De qué tipo? Vamos a decir desagradable, porque eh, no se ha sentido agradable en el momento que he experimentado la emoción. Entonces, este tipo de emociones pueden también ser de forma, vamos a decir, agradable. Camino por la calle y de repente me acuerdo de alguien que hace mucho tiempo no veo. Alguien a quien siento un aprecio muy especial. Doblo la esquina y me encuentro con esa persona. Nos abrazamos, nos saludamos,
y eso puede también considerarse como una emoción de tipo agradable, intensa tal vez, y son estas emociones que experimentamos durante los primeros años de nuestro desarrollo como infantes las que van a marcar y dejar una impresión que con el tiempo se van convirtiendo en ¿qué? En sentimientos. Las emociones van creándole un matiz a nuestros sentimientos, que son vivencias internas que se van formando en el tiempo, son más estables, más duraderas y se forman, como dijimos, sobre la base de las emociones. Los sentimientos y las emociones son la base que van a dar forma a nuestra manera de pensar. Y finalmente, estos pensamientos van a expresarse, igual que las emociones y los sentimientos, finalmente se expresan en un comportamiento, en una conducta. Estos aspectos constituyen elementos importantes de la personalidad. Otra forma de explicar esto de la personalidad para que se pueda entender es utilizar este tipo de diapositiva para explicar. Ahí vemos unos ladrillos que vendrían a ser como las emociones. Estos ladrillos bien cortados, bien elaborados, vamos a decir que simulan una emoción de tipo agradable, que tiene que ver, por ejemplo, con la comprensión, el afecto, el cariño que puede expresar un padre con su hijo, el corregirle siempre de una manera correcta, sin asustarlo, sin castigarlo, podría eh, demostrar, por ejemplo, este ladrillo. Contrario a eso, estos ladrillos que están deteriorados, quebrados, podrían representar las emociones negativas, las emociones que se experimentan con desagrado, como el grito, el castigo, la amenaza, el que el niño vaya expectando peleas entre los padres, van creando y dejando una impresión. Como decíamos, las emociones van formando los sentimientos que podrían representarse por las paredes. Esta pared bien elaborada, cimentada, compacta, podría representar los sentimientos que se van formando de emociones bien elaboradas, cargadas de afecto, de comprensión. Contrario a eso, este muro, esta pared, como la vemos toda deteriorada, huecada, podría representar sentimientos de mucha necesidad de cariño, de afecto, de inseguridad. Todo esto tenemos que relacionarlo con las diferentes charlas que hemos tenido con los alumnos. Por ejemplo, una de ellas era la salud mental. La salud mental solamente se puede considerar como aquella actitud de afecto y respeto por sí mismo, donde uno no tiene necesidad de buscar con afán, con urgencia, la valoración, el cariño y el respeto de los demás. Eso sucede porque parte del amor propio, de la autoestima, de la autovaloración que uno debe desarrollar. En cambio, emociones negativas que van formando sentimientos, van generando en nosotros tendencias equivocadas, tendencias al apego, tendencias a la crítica, tendencias a siempre estar responsabilizando a los demás de nuestra desdicha. Finalmente, el diseño que pueden finalmente formarse de esas paredes bien elaboradas termina siendo la personalidad. El diseño de esta casa vendría a ser la forma que tenemos de pensar, que hay cierta armonía, cierto equilibrio, cierto sentido en sus líneas, contrario a lo que podría ocurrir de aquellas emociones y sentimientos que se han formado a través del sufrimiento, la imposición, el grito. Podríamos
elaborar una personalidad que se caracteriza por la inestabilidad, la vulnerabilidad, la tendencia a derrumbarse ante cualquier situación, ante cualquier evento. Simplemente lo que hemos tratado es de graficar de alguna manera cómo es que nuestra personalidad es una construcción que se va formando a través de las vivencias emocionales que hemos tenido durante las primeras etapas de nuestro desarrollo. De ninguna forma queremos aclarar que uno vive solo de una línea del lado izquierdo o del lado derecho, no, todos tenemos un poquito de ladrillos deteriorados y un poquito de ladrillos bien ensamblados, de muros en los cuales están conformados por ladrillos bien estructurados y ladrillos deteriorados. No recibimos una educación ejemplar. Y bueno, eso es parte de nuestra vida y es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Otra forma de explicar la personalidad es que nosotros, cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, somos realmente inteligentes, sensibles, intuitivos. Tenemos la posibilidad de desarrollar en nosotros la conciencia que representa esta estrella. En cada uno de nosotros hay un potencial de conciencia que se caracteriza fundamentalmente por la claridad, la estabilidad, la lucidez con que actuamos, con que vivimos, la lucidez con que nos relacionamos con nuestro cuerpo primeramente, con nuestro mundo emocional, psicológico, para reconocer aquel aspecto que nos perjudique y que debemos eliminar. Ese aspecto todos lo tenemos, pero las diferentes vivencias emocionales, como es el amor, la alegría, el desamparo, la tristeza, el desconsuelo, la ira, van llenando nuestro mundo interior de emociones, de sentimientos que se van a manifestar cuando uno es niño, se manifiesta a través de su comportamiento. El niño pequeñito refleja en su rostro y en su comportamiento lo que podría estar sintiendo por la educación o el trato que le dan. El niño lo muestra, un niño agresivo, es fácil darse cuenta que alguna forma en la educación que está recibiendo está creando ese enfado, esa rabia que lo expresa en su comportamiento. El niño no finge, por lo menos cuando es pequeñito no finge, muestra lo que realmente siente. Pero a medida que el niñito va creciendo, aprende a ocultar esas emociones, esos sentimientos que representa esa etapa que está cubriendo todo ese contenido muchas veces de incomprensión, de sufrimiento, que con el tiempo nosotros aprendemos a maquillar. No solamente la ocultamos, sino aprendemos a maquillar. Y ese maquillaje intenta convencer de que somos valiosos, de que somos importantes, y lo hacemos con un afán porque queremos ocultar lo que sabemos que hay en nuestro interior. Y muchas veces nos valemos de ciertos logros, como por ejemplo ser profesional, para ponerle una perlita, un diamante a nuestra forma de ser. Nos sentimos muchas veces orgullosos por haber logrado ese objetivo, ¿no? Muchas veces también convertimos como una razón para sentirnos orgullosos el tener dinero. Cuanto más nos afanemos en demostrar a los demás lo valiosos que somos, es porque interiormente estamos pretendiendo ocultar algo que reconocemos que hay en nuestro interior. Entonces nos valemos muchas veces de cualquier objetivo alcanzado, inclusive hasta
hasta uno que no sea nada consistente, como por ejemplo el tener buen apellido, el tener dinero, el ocupar un alto cargo, se convierten en razones muchas veces suficientes para sentirnos orgullosos y quizás actuar con soberbia, sentirnos superiores. Una persona que tiene en su interior emociones, complejos de inferioridad, muchas veces trata de maquillar eso con objetivos alcanzados socialmente para disimular. Sabemos que nuestra sociedad aplaude este tipo de logros, sin embargo, no sabemos por qué razón, a pesar de alcanzar esos objetivos, ocurre que en algún momento sentimos mucho resentimiento, mucha ira, sentimos mucha tensión, como que falta algo a nuestra vida. Y es precisamente que no es adornando la tapa, sacándole brillo y logrando más objetivos que logramos alcanzar la paz, la serenidad y lo que tanto anhelamos, que es ser felices. En algún momento aflora en nosotros la ansiedad, la tensión. ¿Debido a qué? A que eso es lo que hay dentro de nosotros y si en algún momento nos damos cuenta, debemos tomar la decisión de empezar a trabajar en todo aquello que sabemos oculta nuestro interior. Y ese trabajo va a beneficiar naturalmente a aquella persona que se decida hacer ese trabajo personal. Debemos decir que este trabajo es una decisión personal, no es impuesta. No puede ser impuesta, tiene que ser personal, pero primero para ello tenemos que ser muy sensibles a aquello que hay en nuestro interior y nos hace sentir mal, sentimos miedo. Por eso, a pesar de tener los logros que hace un momento veíamos, sentimos que no es suficiente y necesitamos seguir trabajando para nuevos logros y vivimos en ese afán, como hemos podido evidenciar, ¿no? Muchos políticos no se conforman con haber alcanzado un reconocimiento social a través de ese cargo de congresista o de, vamos a decir, en el cargo político alto, sino siempre buscan seguir avanzando, escalando. Y a veces se pierden ese deseo grande de progreso, se pierden y terminan haciendo cosas que muchas veces tiene que lidiar con la ley, con la justicia, porque no saben en qué momento perdieron la brújula y se desorientaron en el objetivo que perseguían. Entonces, y es precisamente porque siempre intentan colocar brillo a su personalidad y en su interior siempre están guardando todos los aspectos que en algún momento hemos recibido cuando hemos sido niños, que tienen que ver con la falta de comprensión, la falta de amor, el miedo, la angustia, la tristeza, que es parte natural de esta vida. Entonces, ¿es posible cambiar nuestra forma de ser? Claro que es posible. Lo que tenemos que saber es en dónde tenemos que orientar nuestro trabajo, nuestra energía para producir ese cambio. Este árbol representa nuestra personalidad. Lo frondoso, el fruto que produzca este árbol, la salud que muestre en sus ramas, sus hojas, la fortaleza que se vea en sus ramas, depende mucho de la salud de sus raíces. Si nosotros queremos hacer cambios en nuestra forma de ser porque tenemos conductas que son erradas, no es reprimiendo la conducta que equivaldría en este árbol a cortar la rama que está relacionada con ¿qué? Con la ira. No es reprimiendo la ira
que voy a lograr cambios en mí. Podré lograrlo a través de la represión, pues quizás un día, 2 días. Reprimir, aguantar la ira no es nada saludable. Si soy, vamos a decir, criticón, envidioso, no es reprimiendo este tipo de actitudes o sentimientos que yo resuelvo el problema, sino tengo que ir a la raíz. Y la raíz de nuestro comportamiento radica en nuestra manera de sentir y de pensar. Ahí es que tenemos que trabajar, hacernos más conscientes, mucho más conscientes, porque el sentir y el pensar vienen a ser las raíces de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. No hay que atacar solo el comportamiento, sino ir a la raíz, que tiene que ver con los pensamientos que navegan en nuestra mente, casi siempre orientados hacia el pasado, casi siempre orientados a lo que ya ocurrió. Y muchas veces tenemos por mucho miedo del futuro para no volver a repetir lo que hemos vivido. Y ese pensamiento que oscila entre el pasado y el futuro tiende a afectar notablemente mi conducta. ¿Por qué? Porque mi personalidad se nutre de mi manera de pensar, que es la que hay que cambiar. Entonces, es importante aprender a vivir el instante. A través de la práctica continua de esta técnica de terapia, que es el mindfulness, tiene que ver con el vivir el aquí y el ahora. El mantener la mente en el momento presente, en plena atención de lo que estoy haciendo, sin permitir que se vaya, como es muy natural y muy frecuente, que se vaya hacia el pasado, a navegar, a divagar en lo que ocurrió o en algo que podría ocurrir. Esto permite que nuestra mente vaya logrando en nuestro estado emocional cierto equilibrio. Cuando aprendemos a vivir el instante, cuando aprendemos a vivir el momento presente. Si ensayamos permanente y continuamente esta práctica, vamos a darnos cuenta que sin ninguna aparente razón empezamos a crear un estado emocional de equilibrio, de serenidad. Cuando estemos sentados, descansando, nuestra mente debe tratar de ubicarse en ese momento, conectada con nuestro cuerpo, conectada con ese instante. Lo que normalmente hacemos es, quizá nuestro cuerpo descansa, pero nuestra mente está dando solución a problemas que todavía no han ocurrido o que tenemos miedo que ocurran en el futuro. Y esa división hace que muchas veces nuestro estado emocional se altere debido al tipo de pensamiento que se produce en nosotros. Entonces, para resumir, aprender a vivir el instante, aprender a vivir el momento presente, no permitir que la mente divague, son procedimientos que nos ayudan enormemente a guardar un control muy efectivo sobre nuestros estados emocionales. Bien, esto es lo que queríamos compartir. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, tenemos preguntas. La primera pregunta ¿es malo ocultar los aspectos negativos de nuestra forma de ser? ¿Por qué? Hay aspectos negativos que es preferible reservárnoslo. Por ejemplo, la ira. Si en un momento de ira hablamos y decimos cosas solo por ese descontrol, cuando pase ese evento, probablemente nos arrepintamos de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho. Si nos ponemos a reflexionar sobre nuestra conducta cuando perdemos el control, pues lamentamos mucho llegar a eso. Que ocasionalmente nos pueda ocurrir,
Claro que sí, somos seres humanos y es natural que en algún momento uno se descontrole, pero son precisamente aquellos aspectos persistentes, recurrentes, que reconocemos, nos traen problema. Solo uno mismo se puede hacer cargo de eso para cambiarlo, para transformarlo, y nosotros los seres humanos podemos lograr eso. Un animal es muy difícil que cambie, el cambio del ser humano tiene esa posibilidad. Y el más beneficiado de ese cambio es uno mismo. Tenemos que hacernos mucho más conscientes de que podemos transformarnos si es que atacamos la causa de dónde se originan esos estados. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿cómo puedo cambiar mi forma de ser si soy una persona muy explosiva? Ya. Lo primero que tiene que darse cuenta esa persona es que esa tendencia a ser explosiva tiene causas, y posiblemente esas causas se hayan originado durante las primeras etapas de su infancia, donde han sido las órdenes muy prohibitivas, muy limitantes, se le ha corregido con rigor, se le ha corregido de una manera drástica, y quizás hasta ha expectado formas de relación entre sus padres donde ha habido gritos, violencia. Entonces, es completamente natural que tenga esa tendencia a ser explosiva. Ahora, solo cuando reconozca y anhele cambiar es que puede iniciar un trabajo. Y, y eso, pues, a veces resulta un poco complicado cuando uno lo hace solo, necesita de ayuda, necesita de una asesoría. Normalmente quien es muy explosivo podría también acompañarle alteraciones en su salud física. Hay una relación estrecha. No siempre ocurre, pero es muy frecuente. Entonces, trabajar en proporcionar a su cuerpo salud van creando las bases para empezar a trabajar en la forma como piensa. Siempre que explota, ha tenido que haber pensamientos previos que se han acumulado y finalmente se han convertido en una reacción explosiva que tal vez en algún momento se arrepienta de haber hecho o dicho algo a alguien que era importante para esa persona. Entonces, se requiere de un trabajo, se requiere de una asesoría cuando este problema, este defecto es muy arraigado, muy acentuado. Se necesita de una asesoría. Por otro lado, también nos preguntan si es malo tener logros en la vida, porque nos dicen, no, la pregunta es tal cual, entonces es malo tener logros en la vida, entonces no seríamos nadie. Ya, de ninguna manera. Alcanzar objetivos es digno y es parte del ser humano, alcanzar logros elevados, pero que estos se conviertan en maquillaje de un sentimiento de sufrimiento en nuestro interior, pues está en la decisión de cada uno el darse cuenta o el no querer prestar atención a eso, ¿no? Ser profesional es una meta positiva, eh, favorable y de gran beneficio, definitivamente. Alcanzar una economía holgada donde no haya crisis, pues es completamente lícito y de gran beneficio. Pero olvidarse de trabajar en lograr en uno mismo tranquilidad, equilibrio, sensibilidad hacia las demás personas, creo que completaría la obra de manera
eficiente, que no sea solamente nuestro único objetivo el lograr bienes materiales o un nivel socioeconómico holgado, que no sea solo el único objetivo. Tenemos que ir un poquito más allá. Y eso tiene que ver con alcanzar objetivos de tipo psicológico, emocional, espiritual. Es también muy importante. Tenemos otra pregunta que dice, si mi hijo se porta mal y no obedece, ¿también tengo que tratarlo bien? Ya, esa es una buena pregunta y esperaba que la haga. Hay que determinar qué cosa es que mi hijo se porte mal. Normalmente cuando un niño es pequeño es traviesito, curioso, y eso hay que alentarlo, pero enseñarle con tranquilidad sobre los peligros y las consecuencias de algunas acciones eh, que pueden traer problemas. Pero si el niño se comporta mal y se le intenta corregir con golpe, castigo, grito o miedo, estamos solamente trabajando con su comportamiento. Tenemos que descubrir si se porta mal ese niño es porque no se está sintiendo bien. Algo no lo hace sentir bien y hay que conocer un poco el entorno. A muchos padres consideran y etiquetan muchas veces a sus hijos con que es hiperactivo. Y diciendo que es hiperactivo es como pretender, no se puede hacer mucho por él porque es hiperactivo, ya está diagnosticado y necesito pastillas. Normalmente los niños hiperactivos tienden a ser corregidos con mucho rigor o el peor de los casos es utilizar pastillas. Entonces, un niño pequeño es inquieto, travieso, necesita correr, jugar, compartir los juegos con su mamá, con su papá, y eso si se logra hacer, tengan por seguro que el niño no se va a portar mal. Puede ser curioso, pero si se le enseña con claridad, sin gritos, el niño aprende y empieza a demostrar que cuando son bien tratados los niños son muy hábiles, desarrollan una percepción y un entendimiento muy agudo. No hay que recurrir al castigo, al golpe. Hay que tratar de descubrir por qué el niño tiene esa conducta. También tenemos dos preguntas más. Una de ellas es, ¿cómo podemos educar a los niños en sus primeros años? Para educar a los niños en los primeros años, quien tiene que estar en armonía, tranquila, sentirse comprendida es la madre. Cuando la madre está equilibrada, cuando la madre se siente amada, comprendida, el bienestar de la madre lo va a transmitir al hijo. Si la madre está estresada, angustiada, acaba de tener una discusión y una pelea con su pareja, muchas veces ese estado de la madre de alteración se va a transmitir a ese niño. Entonces, las relaciones humanas en el entorno familiar del niño son muy importantes para generarle estabilidad, para generarle tranquilidad y lucidez. Es realmente muy importante que haya un entorno de armonía y eso depende de la madurez de la madre, del padre y naturalmente sobre la base de las condiciones materiales de existencia, porque cuando hay crisis económica muchas veces la tranquilidad es muy difícil de lograr. Entonces, se necesita en casos donde se reúnen muchos
problemas de tipo económico, de mala relación entre los padres, se requiere de una ayuda, de una asesoría que debe tratar de solicitar, ¿no?, la pareja. Porque de la buena educación que se tenga con el niño pequeño va a ser mucho más fácil el trabajo cuando ese niño se convierte en un adolescente. Si no, la cosa se complica tremendamente. Y por último, tenemos una pregunta más. Disculpe, he entrado un poco tarde. ¿Podría hacer un pequeño resumen, por favor? Sí, el tema que nosotros abordamos titulaba ¿Por qué soy así?, haciendo referencia a aquellos aspectos de nuestra manera de ser que en algún momento hemos deseado cambiar porque reconocemos que son negativos, nos traen problemas. Este aspecto tiene mucho que ver con la personalidad. Nosotros podemos transformar la personalidad. Lo que alimenta mi manera de ser es la forma de pensar que tengo. Entonces, si yo quiero cambiar, no es reprimiendo mi defecto, reprimiendo mi ira, reprimiendo mi pereza y forzándome a luchar contra ella, que logro el cambio. Si hago eso de luchar, el cambio será pues máximo 3 días, una semana, para nuevamente volver a mis viejos hábitos. Entonces tengo que atacar la raíz. Y la raíz de mi manera de ser radica en la manera como pienso. Nosotros permanente y constantemente estamos en un diálogo interno, en una conversación interna, que las características de esta conversación se van a reflejar en mi comportamiento. Entonces, no corrijamos solamente comportamiento, sino vayamos a trabajar en esa conversación que constante y permanentemente tenemos. Si logramos darnos cuenta que nuestra conversación es gris, siempre es áspera, siempre es de conflicto, de crítica, voy a poder entender por qué mi conducta y por qué mis relaciones con las demás personas suelen ser de poca tranquilidad, de mucho conflicto. Siempre me voy a topar con gente antipática y voy a creer que mi vida sería linda si estuviera en otro lugar, si estuviera no acompañado con estas personas. Y eso tiende a responsabilizar de la desdicha de una persona, a responsabilizar en cosas externas, en personas. Mi jefe, mi esposa, mi esposo es el problema. Si no tuviera este esposo que tengo, mi vida sería diferente. Y eso es algo errado. La vida mía depende de la manera como siento y como pienso. Y eso se va a reflejar en el comportamiento y la conducta que muestro hacia afuera. Entonces, hay que trabajar en lo que sí realmente podemos cambiar. Y lo único que nosotros podemos cambiar es la forma de pensar y de sentir que cada uno tiene. Y por último, tenemos una pregunta más. ¿Cómo puedo cambiar si vivo con personas tóxicas? Sí, realmente a veces ocurre eso, que se complica mucho cuando uno está rodeado de gente que no ayuda, pero si está allí es porque la vida le ha permitido tener como gimnasio psicológico esas circunstancias. Y allí tiene un gimnasio maravilloso con elementos muy buenos para lograr cambio y lograr elevarse y hacerse más consciente. Muchas personas que han intentado cambiar se han hecho ermitaños, se alejaron de la gente y vivieron aislados y tenían en algún momento momentos de gran paz, de gran serenidad, pero esa paz no es auténtica. ¿Por qué? Porque es muy fácil lograr paz en un cerro, viviendo en un cerro cuando uno no tiene ninguna relación con la gente. Esa paz es ficticia.
porque obedece a la ausencia de personas. La paz que se logra en medio del caos, esa es una paz auténtica y una paz cimentada en el trabajo que tiene que ver con cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de sentir. No puedo cambiar a las personas, al único ser que yo puedo cambiar es a mí mismo en la raíz de todas las razones de mi infelicidad, que es la manera como pienso. Traten de lograr comprender esto. Es necesario darnos cuenta cómo pensamos, cómo sentimos. Esa es la raíz. La esencia de mi vida se encuentra en lo que pienso y lo que siento. Y eso, si me suceden cosas afuera que no me gustan y siempre me hacen sentir mal, todo ello es un indicio de que necesito cambiar mi manera de ser. Y eso solamente se logra a través del autoanálisis, la autoobservación, el autoconocimiento. Si resulta muy difícil, busquen alguna asesoría. Nosotros pertenecemos a la Oficina de Bienestar Universitario y podemos atender y darles algunas pautas para que puedan practicar e iniciar un proceso de cambio, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, donde necesitamos hacernos más conscientes de dónde estamos, dónde colocamos nuestras manos, qué distancia es la que mantenemos con respecto a los demás, todo con el objetivo de ¿qué? De evitar contaminarnos y contaminar a los demás. Necesitamos hacernos más conscientes, más solidarios. Y estos son tiempos oportunos en que podemos aprovechar para hacer esos cambios. Al teléfono que pueden acudir está en pantalla, 95 93 75 97, y nosotros podemos perfectamente recepcionar su necesidad de ayuda y darles algunas pautas que les sea de utilidad. Ya para terminar, tenemos una pregunta más. Me han dicho mis amigos que parezco bipolar y poco a poco se han alejado de mí. Trato de cambiar, pero no puedo. ¿Qué debo hacer? A veces tengo ataques de ira. Bueno, lo que puedo aconsejarte es que trates de recibir ayuda. Parece que solo te es muy difícil y si has notado que tu forma de ser repercute de manera negativa en tus relaciones, pues es más que suficiente para que decidas recibir ayuda, llamar a nuestros teléfonos y nosotros te vamos a ayudar, por lo menos te vamos a dar alguna pauta que pueda ser el inicio de un cambio. Y considero, para finalizar, que aparentemente la vida parece muy injusta, pero consideramos que no es tan injusta. Lo que necesitamos es comprender las leyes que rigen la vida para saber que la vida, a pesar de todo lo que vivimos, es equilibrada y es perfectamente diseñada. Entonces, necesitamos solamente comprender las leyes que la rigen para poder actuar en armonía con la vida. Y eso tiene que ver con cambiar nuestra manera de ser. Ese es el teléfono al que puede acudir quien hizo la pregunta para poderlo orientar y darle algunas pautas. Ya solo quedaría agradecerles a todos por estar presentes el día de hoy y también a usted, psicólogo Rubén Rivera, por haber dado esta charla tan importante para todos nosotros.